La conferencia inaugural de esta 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está a cargo de uno de los autores más destacados, respetados y queridos de nuestro país. Escritor, poeta, periodista, editor, guionista de historietas y docente. Fue también director de la Biblioteca Nacional y conductor de programas emblemáticos de la televisión argentina como Ver para Leer. Entre muchas de las distinciones que recibió, podemos mencionar el Premio Conex, el Gran Premio de Honor de la SADE y el de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Recibimos con un aplauso como abrazo al señor Juan Sasturain. Buenas tardes a todos y a todas. Autoridades, organizadores, miembros de la delegación de Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, y ciudad invitada a esta edición de la feria, participantes de un lado, del otro o arriba del mostrador, y asistentes y paseantes en general. Y entre todos ellos, muchos colegas, amigos y compañeros. Y parientes, ¿por qué no? Esto tendrá una dedicatoria y cabe explicarlo. La idea de uno es no defraudar expectativas que son saludablemente genuinas, dadas las circunstancias. Pero uno, discípulo confeso de Groucho Marx, no tiene ni la voz, ni la vocación vocera, ni la edad del cuero para ocupar este lugar central, ocasional bajo los reflectores, sin algunas salvedades. La sensación de impostura en esta arena, de la que no deja de ser un circo. Por eso correspondería que, como en el chiste memorable, ahora aparezca el presentador y con un megáfono le explique al público presente: señores y señores, por ausencia del hombre bala, les ofreceremos una perdigonada de enanos. Y en el dibujo de Fontana Rosa aparecían los 5 enanitos asomados a la boca del cañón. No es fácil calcular cuántas incorrecciones caben y pueden ser apuntadas en ese chiste memorable. Por otra parte, uno nunca la dejará de contarlo, y tampoco de contarse feliz entre los enanos. Por eso esta conferencia inaugural está dedicada al autor de Inodoro Pereira. Y coherentemente de salida uno pone la exposición bajo la tutela reflexiva del insuperable Echenique. No es mi detective veterano, Julio Argentino, sino el polígrafo Ernesto Esteban Echenique, otro personaje creado por el tremendo Rosarino. Dice el polígrafo en uno de sus inspirados aforismos: te puedes hacer una armadura de papel, pero no te pelees. Cabe tenerlo en cuenta en el momento de empezar, estimados congéneres. Y no es original este apelativo amplio, especie de máximo común divisor que nos abarca. Estimados congéneres, así se anunciaba y pedía atención, golpeando una copita con cucharita, Nora Lange, en tantos banquetes celebratorios
cuando arrancaba de pie al borde de la mesa y los manteles blancos de mesas literariamente paquetas manchadas de vino fino y frases ingeniosas. Lalage, poeta y narradora de las muy buenas, persona y personaje enmascarado en tándem con su hermana Aidé del Adán Buenos Aires de Marechal, la que era, pero fue mucho más que la mujer de Girondo, puso en valor, digamos, una forma literaria menor, pero usual y asociada a la convención y el goce. El discurso de ocasión, el brindis, la salutación por irse o por llegar. Se han reunido esas piezas ocasionales de ingenio. Hay una edición lindísima de Losada, que, como los sonetos cruzados de rencores y festejos entre Góngora y Quevedo, o las esquelas de disculpa que mandaba Macedonio, o el poema de Apollinaire para la boda de su amigo Andrés Salmón, han sido pretextos para la mejor literatura. Porque de eso se trata, de literatura, de autores y de lectores. Eso es lo que nos gusta compartir, lo que haremos hoy, incluso un poco en exceso. Estimados congéneres, entonces, el que enuncia o toma la palabra recorta un auditorio y se recorta, asimilado, disuelto o diferenciado, dentro o en contra del contexto auditor. Brindis, bienvenida o adiós en el puerto, celebración o responso, todo vale. Bien eligieron la elegía aquellos gallegos poderosos que tanto amamos como Lorca, Machado y Hernández, brillantes y negros como escarabajos, primos hermanos de la muerte a la hora de la elegía. Palabras, versos de ocasión, ¿qué otra cosa son? Diría el chileno Nicanor Parra, antipoeta y cultor de la disciplina de coyuntura rigurosa. Y a uno le gusta eso, la coyuntura. Así que cabe arrancar con esas palabras de ocasión. ¡Qué momento! Primero, y antes de entrar en el tema de esta conferencia inaugural, algunas salvedades. Van a ser 4 en este caso, que en general no salvan, pero explican. Se ruega no confundir las salvedades con paraguas, sino con estrictas precisiones. Por eso, de las salvedades, uno tema que el resultado final no será breve. Va a ser largo. Y mejor, porque si no, por el absurdo, uno tendría la obligación tácita de ser bueno, según el consabido dicho de Gracián. Ya que no se puede garantizar la calidad, uno acepta y abraza macedonianamente la digresión. Asume el laberinto y corre hacia adelante, dice y dice, sin tener clara la luz del final. Pareciera que viene un tren de frente. Salvedad primera, pormenores de esta presencia personal. ¿Por qué está uno acá? En principio, en nombre del buen gusto y de la decencia intelectual, si existen y se reconocen aún, corresponde agradecerle a la Fundación El Libro, organizadora de esta hermosa feria que uno tanto quiere y frecuenta desde su casi medio siglo. ¿Por qué lo agradece? Por haberlo designado hace 8 meses, casi un parto prematuro, para dar a luz y sombra este alevoso discurso inaugural. Fue el consecuente Alejandro Baccaro, entonces presidente de la entidad y hoy miembro de la comisión directiva, el que se sentó frente a uno, cierto lejano mediodía de la primavera, en una de las mesas que dan a la Avenida de Mayo de la confitería London, tan cara a Cortázar y a sus entrañables personajes de los premios, y fue él quien se autocalificó como vocero de una decisión que, como solía dijo, había sido de conjunto, colectiva, y uno supone que no necesariamente unánime. Y uno agradeció como ahora y dijo que sí, que era un orgullo y que sería un honor, y lo es. Y cuando semana después, en el auditorio Jorge Luis Borges de una biblioteca nacional bella, ancha y ahora un poco ajena, vestida una vez más para la ocasión, el eficaz y querido
acá también saludablemente presente Ezequiel Martínez, hizo pública esta designación con los consabidos fundamentos que uno suele sospechar contaminados de sincero afecto. En ese momento, uno no estuvo ahí, pero se enteró por los diarios que, confiesa asqueado, ya no suele leer. Ni la tele, ni las redes cuentan como medios, por una cuestión meramente de salud. Y uno después no quiso ni supo hablar con nadie pública ni privadamente del asunto hasta hoy. Y acá está uno ocasionalmente arriba, como habitualmente abajo, cuando acá estuvieron, sin irnos muy lejos, y nada más que unos últimos años, las amigas y amigos Piñeiro, Sacomano, Coan o Hecker. Y uno se siente orgulloso y un poquito intimidado de calzar en el sitio y la circunstancia, lo mismo pero parecido, como diría el gran Leónidas Lamborghini, en que uno fueron esos otros. Y uno adhirió entonces y adhiere ahora al decir diverso, pero coincidente al fin, de esos otros. Firma al pie de todo lo dicho que aplaudió en su momento. Pero toda esta vuelta es para aclarar, como se ve, que uno no siente ni se atreve ni pretende representar, ni mucho menos aspiró a ser la voz de algún colectivo que raramente lo elegiría para que lo fuera. Son las circunstancias, la ocasión que le dicen. Algo que a uno le cae bien, justo pues uno es más ocasional que esencial, más llevado que situado. Un amigo, el benemérito Gordo Chimirri, Héctor Chimirri, decía que siempre uno tenía que tener un traje. ¿Para qué, Gordo? Para asumir. Para asumir. Pilcha para asumir. ¿Asumir qué? No importaba. Y uno tiene un saco. Este que está en toda la foto de los últimos 10 o 15 años de entreveros culturales, perdonando el barbarismo. En las crónicas del Ángel Gris se sostiene que el hombre prudente se tira siempre sabiamente a menos. Salvedad número 2. El sujeto hablante, parlante presente. Qué largo va a ser esto. Por definición lingüística, con Jacobson, con de Saussure a mano, el que habla es la primera persona, el ubicuo yo. Sin embargo, también en el habla es uno. Son pronombres personal e indeterminado según la vieja clasificación. Al que habla hoy, acá le gusta ese sujeto genérico y personal a la vez, uno. Porque hay una diferencia entre decir yo y decir uno, que no es solo un matiz. Uno es la tercera, pero es personal. Es un uso muy nuestro, no exclusivo para nada, pero sí muy argentino. La clave me la reveló, sin querer, un escritor muy gracioso, hace casi 40 años. En un ruidoso viaje en micro, hace como 40 años, sí. Parte de un encuentro de escritores de policial a fines de los años 80, Alberto Molina, un escritor cubano, actor de telenovelas también, morocho de bigotito, me dijo: Juanico, canta el tango número 1. El tango número 1. Y ahí después de un momento me di cuenta, entendí a qué se refería este amigo y arrancó con la melodía de Mores. Uno busca lleno de esperanzas el camino. Y era la letra de Discépolo. Ese uno con que arranca Discepolín, el sujeto de la enunciación discepoliana. Habla de sí mismo, pero va más allá. Si se acuerdan del tango, la pérdida de la fe y la esperanza, es decir, la posibilidad de entregar el corazón, ya sea a un amor o a una causa justa, es resultado de la experiencia de uno, por lo que retoma sin violencia el sentido, el yo en el estribillo. Si yo tuviera el corazón que di, es decir, si uno tuviera el corazón que dio.
Es una reflexión existencial que pretende hacerse válida, encarnable y reconocible para el que oye, ese otro uno que está escuchando. Eso es discípulo. Lo personal y lo colectivo son indisolubles. Por eso uno siente con el corazón que aún tiene, que como he explicado con humor y corrosión el inoxidable Rudy hace un tiempo, estos son tiempos dicepolianos. Un cambalache. Tal cual. Pero el caso más rico y revelador del uso de ese uno es lo que hace Calais. Calais, una referencia un poco vieja, pero Calais. Alejandro del Prado era autor de los dibujos y de los textos de esa obra maestra del humorismo argentino que es Buenos Aires en camiseta, que a uno le quedó pendiente de edición en la serie Papel de Kiosco, en la editorial de la Biblia Nacional, en la que el empleo del sujeto uno no es ocasional, sino es sistemático. Calais siempre habla de uno. Uno esto, de uno esto. Uno ha escrito sobre eso. Existencialismo costumbrista de barrio, de vereda, de café, de club. Existencialismo de tango y fóbal. Hay una película, el corto de Martínez Short, de los 60, que es ejemplar al respecto. Una secuencia gráfica de Ricotipo, por ejemplo, dice Calais, uno se va a sacar una foto y se imagina así, y aparece el dibujito. La foto es así, y aparece el dibujito. Pero uno se ve así, y aparece el tercero. Ese uno se corre del ejemplo personal y busca la solidaridad identitaria con el otro, el común sentimiento del lector y del espectador. La bellísima Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh, en otro registro expresa exactamente eso. En cambio, El Uno y el Universo, el primer libro del preocupado maestro Ernesto Sábato del 45, es un sujeto único, ese uno, dando respuestas y juicios sobre lo otro, el resto, la historia, la filosofía, la ciencia, mientras en el caso opuesto, en 600 millones y uno, de Bernardo Cordon, sobre el viaje a China del 58, es al contrario, es uno tratando de entender empáticamente desde su pequeñez la realidad compleja de una totalidad abrumadora. Entonces quedamos en que habla uno. Salvedad 3. El sujeto recipiente, o todos los que están. El plural de ese uno es alternativo. Puede ser el yo de un nosotros, o el de todos, o algunos, o muchos, o todas esas cosas a la vez, porque tiene que ver con la otra pata de la comunicación, el receptor. ¿A quién se dirige uno? Este uno se dirige a todos. Los estimados congéneres de Lange, hoy público en general, y espectadores ocasionales, incluyen, borroneados, entreverados, a los genéricos argentinos, compañeros, correligionarios, camaradas, compatriotas, ciudadanos, ocasionales porteños, hombres y mujeres de la patria, trabajadores, hermanos, amigos, y todas las variables de la cofradía según uso y costumbre histórica de cada uno. Uno, en cambio, no se dirige a estos todos presentes en tanto cliente, socio, cómplice, copropietarios, usuarios, modernos cabanos, no porteños, inversores, seguidores de pantalla, apostadores, trolls y toda la variable de la enfermedad utilitaria. Náufragos y sobrevivientes, sí. Competidores seriales y expertos en liderazgo, no. Para eso uno debutó con un manual de perdedores. Salvedad 4. Sobre el tema, sobre el tono de la exposición.
Es evidente, acá se plantea una vez más la confusión entre seriedad y solemnidad. Antes, en otros tiempos más irresponsables, uno solía provocar con la definición de solemnidad como el pecado de los imbéciles. Hoy se detectan por lo menos 2 incorrecciones o palabras no recomendables en esa definición que uno reivindica pese a todo. Ni usar pecado, ni inventar imbéciles, claro está. Pareciera que nadie peca, porque no hay ley. Con mayúscula va esa, ¿eh? Y nadie puede usar una categoría clínico-psiquiátrica para calificar a otro. Así, estamos como estamos, emparedados entre 2 plagas sin vacunas, la ultracorrección y la cancelación. Bien dice que escribió Albert Camus en cita acaso retocada por la diestra o siniestra Internet, que dice: la intolerancia, la estupidez y el fanatismo pueden combatirse por separado, pero cuando se juntan no hay esperanza. Así que es cuestión de prepararse para combatir igual, porque la esperanza es lo único que no se negocia, aunque sea como le gustaría a Camus por el absurdo, para hacerle honor a las enseñanzas prácticas de la desratizada Orán. Seguro que siempre se puede desratizar. Así, uno se ve tentado a volver sobre viejos tópicos, tristes tópicos diríamos, que se reiteran en el tiempo y la historia compartida. Cuidado con los que no tienen sentido del humor. Guarda con eso. Negro, tonto, absurdo, de equívoco salón, como sería el humor acá. Los que carecen de sentido del humor suelen carecer también del sentido de la historia, de la perspectiva del juicio, de usos y costumbres, de plasticidad, esa cintura cultural requerida por y para la convivencia. La mayoría de nuestros grandes escritores tuvieron y tienen un poderoso sentido del humor, de la ironía y del ridículo, y lo usaron, sin ir muy lejos ni ir al siglo XIX, con Mansilla o Pairó a principios del siglo, quedándonos con nuestros padres del siglo XX. El humor en Borges, en el dúo Borges-Bioy, en Macedonio, en Cortázar, en Girondo, en Art, en Marechal, en Filloy, en los 2 Walsh, en Coppi, en Isidoro Blaisten, Dios, en Nalé Roslo, o entre mis compañeros de generación, para nombrar a 2 nomás, a Belgrano Rawson, a Carlito Zampayo, entre decenas de escritores que participan del humor en mi generación, sin contar a multitud de los más jóvenes. Para no mencionar aquellos casos extremos en que notables narradores, como el consabido Fontana Rosa o Alejandro Dolina, que han cometido, entre comillas, la definición de Soriano referida al talento no reconocido de Laurel y Hardy, han cometido el error de hacer reír. Es decir, utilizar recursos narrativos para generar el efecto humorístico y, sobre todo, no transitar desde el inicio de sus textos por los soportes consagrados de publicación, los supuestos soportes consagrados. Ignorar su excelencia superior como narradores es por lo menos una solemne tontería. En síntesis, uno cree que puede hablar sin solemnidad de cosas serias en serio, como las cosas terribles que nos pasan. Por todo eso, uno reivindica el rigor formal y le gustaría disponer de la maestría de Wimpy o de la dupla de César Bruto y Oski a la hora de exponer frente a todos ustedes estas serias divagaciones que no presumen de trascendencia, pero que son conscientes de que hay una memoria no demasiado distante, una memoria recia y polémica a la que cabe acompasarse. Y no solo por los recientes dichos de los filosos compañeros de los últimos años que uno nombra y reconoce. Algo más atrás, pero audibles y elocuentes, todavía oírse dejan sordos ruidos de escarceos y esgrimas ideológicas, brillos de espadas dialécticas, gestos de justa
libre y soberana argumentación nacional ante el discurso imperioso, presuntamente docente de la mirada ajena. Porque no hace tanto tiempo, había una presidenta electora entonces, que el brillante escribidor que acaba de partir llevándose la justa gloria literaria, el Nobel y el apoyo explícito a flagrantes depredadores como gesto final, se cruzó con nuestro propio sensible argumentador serial. Entre el penúltimo Vargas Llosa y el brillante objetor Horacio González, de pie, please, acá en diferido, y por separado, se confrontó de lujo. Después de eso, fue, y es imposible callar. Como dijo así y escribió otro elocuente y poco aparatoso, el parco y contundente Héctor Tizón. Eso, hay que hablar, es lo que cabe. Si no, a uno le puede encantar la balada del hombre que se cayó la boca en la versión del Tata Cedrón. En fin, son todas antigüedades. El título general de esta conferencia, que todavía no termina de empezar, que me diría Macedonio, es triple. Por un lado es el elogio del libro abierto y usado, seguido de una reflexión sobre la idea narrativa de aventurar, con un final que consiste en una modesta proposición que va como colofón y como un remate no vinculante. Un elogio, una reflexión y una modesta proposición. 3 partes cómodas o forzadamente ensambladas. Y la verdad que resultó un laburo. Porque uno habla y describe sus emociones y sensaciones desde 3 lugares distintos. Elogia como lector y se enorgullece de este momento brillante para la literatura de la nueva y sorprendente literatura argentina. Después reflexiona como escritor sobre el gesto de aventurar ficciones a través de un ejemplo excepcional que acaba de mostrar la vitalidad y vigencia absoluta de los clásicos. Y finalmente, como argentino a secas, experimenta el bochorno de una situación colectiva difícil de soportar y propone algo desde ese lugar. 3 sensaciones. Córrense un poquito, cambien de posición. Es larguísimo esto. 3 sensaciones entonces, 3 movimientos distintos. Precisamente por eso, por el trabajo que uno le insumió, el armado de una estructura orgánica y coherente cuyas partes alevosamente heterogéneas se negaban a encajar sin ripio o crujidos de sentido y de oportunidad, por eso es que a uno le cabe reconocer que para esta composición discursiva se ha utilizado a mansalva el repertorio provisto por IA. No por la IA, inteligencia artificial, al menos uno cree que no, sino por el IA, el ingenio argentino. Un repertorio infinito, oral y escrito, del que uno echa mano a ojo y a memoria desde que tiene manos para manotear y ojos y memoria para registrar precisamente. Las referencias a autores del repertorio del ingenio argentino le permiten a uno, a través de la cita, la referencia cómplice, el desvío de atención y la apoyatura de prestigiosas autoridades. Encontrar el modo, hay que encontrar la destreza equívoca de reescribir lo ya escrito, coserlo descosido, pegarlo despegado, tirar la mano y esconder la piedra, o como sea que se diga. Con esos retazos de originalidad y conscientes autosaqueos están hechas las partes de todo lo que sigue. Elogio del libro abierto y usado. No casualmente ayer, ustedes lo saben, 23 de abril, se celebró en muchos países el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Y se celebra o se instituyó hace más o menos 3 décadas ese día, porque más allá de discusiones y cuestiones de horas, de tipo de calendario y otras minucias de precisión que ahora son inverificables, ese día puntual, el 23 de abril de 1616, en Madrid,
y en Córdoba, en España, y en Stratford upon Avon, en Inglaterra, morían a la vez y a tres voces el castellano Miguel de Cervantes Saavedra a los 68, Gómez Suárez de Figueroa, el llamado Inca Garcilaso de la Vega, peruano del Cusco, a los 77, y nada menos que William Shakespeare, ahí mismo donde había nacido, hacía nada más que 52 años. Y si la coincidencia en el final entre los padres del Quijote y de Hamlet era conocida hace mucho, sumarle al brillante autor de los comentarios reales, hacerlo calzar al Inca, hizo justicia al sumar la pata latinoamericana para la celebración. Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, entonces, nada más justo de celebrar para todos y para cada uno. Que ha escrito sobre el tema uno, sobre todo cuando le tocó conducir, es un decir, durante un tiempo, la más vieja institución cultural argentina, la Biblioteca Nacional, que tiene prácticamente nada menos que los años de la patria. Un honor, un privilegio, casi les diría un vértigo. Lo bueno, a diferencia de lo que a uno le pasa en casa, es que ahí nadie te pregunta si leíste todos los libros. Escribir, editar, comprar y almacenar libros son actos generalmente saludables en el concepto de la equívoca cultura que supimos conseguir. Conversar, opinar sobre ellos, sobre su heroica historia e incierto porvenir, una casi compulsión que suele convocarnos. Incluso nos preocupamos, como ahora en este momento y como casi siempre. Sin embargo, y ya se dijo acá hace un rato, con buen criterio, hay un solo acto central e ineludible con respecto al libro que otorga sentido a todos los demás, que es el fundamento en su origen y el único sostén genuino de su porvenir, de su mera existencia. La lectura, el gesto íntimo, personal, fundante de leer. Y la lectura no existe. Existen personas que leen. Y al hacerlo se hacen más personas. Se llenan de más personas, se encuentran con más personas en un diálogo personal, si cabe la redundancia. Leer es compartir, conocer, abrirse callado pero atento a lo que ese otro, como uno, tiene para decir. Un libro es una pregunta, una confidencia, una historia que no existe hasta que no haya alguien que lo lea. Uno puede estar de un lado o del otro del texto, eso es ocasional, porque uno se constituye como escritor solo cuando escribe, eso decía Haroldo. Yo soy escritor nada más que cuando escribo. Siempre y sobre todo, en cambio, siempre y sobre todo es importante, en términos saludables, todos somos y debemos ser civilizadamente hablando más lectores que escritores. Sobre todo y siempre en estos sordos tiempos intemperantes, saber darse tiempo para leer. Y no se crea que es muy frecuente leer, sobre todo entre quienes conciben la cultura mirando solo pantallas, luces y escenarios sin ninguna contradicción aparente. Tiempo de abrirse entonces, de saber escuchar en la atenta verdadera soledad productiva y fecunda del mano a mano con el libro. Eso, un libro abierto, usado y manoseado, sin distancia social ni otro protocolo que las ganas de entregar la atención a lo otro que tiene el otro y que sabe y que por suerte uno no tiene todavía. Caben algunas precisiones más. Los escritores no escriben libros. Los escritores no escriben libros. Escriben ficciones, escriben poesía, escriben piezas dramáticas, escriben guiones, ensayos. Las editoriales publican libros y los venden. Los libros tienen un autor y un editor. En el contrato comercial que los vincula están claros los roles respectivos. En el hermosísimo poema Gotán, entre comillas, que creo que está en Cólera Buey, de Juan Gelman, el poeta se refiere a ese poemario suyo,
Gotán, que es desde el año 62 y que fue muy leído por todo el mundo y por eso lo admiraron y fue reconocido. Incómodo por eso, el último verso del poema de Juan dice: yo nunca escribí libros. ¡Qué bárbaro! El concepto y la figura del bestseller es lo más revelador con respecto a la naturaleza de ese vínculo entre autor, obra y editor. La expresión universal, hoy universal, de bestseller proviene de la tremenda cultura de masas norteamericana, tan afecta a los rankings y las listas y los resultados numéricos. Uno recuerda que la primera vez que apareció algo similar en los medios argentinos fue en la novedosa y excelente Primera Plana, el semanario de Jacobo Timerman, que luego sería creador de Confirmado, de La Opinión, y que fuera una fiera creativa empresarial que tuvo ese episodio durante la dictadura, muy siniestro. Primera Plana revolucionó la prensa gráfica argentina en el primer tercio de los 60. Bueno, pero ¿qué es un bestseller? El libro más vendido se traducirá. No, según mi pésimo inglés, eso sería best sold, es decir, cuestión de participios del paradigma del verbo to sell. Seller significa vendedor. Un bestseller, entonces, para la editorial, es el que le resulta mejor vendedor, el que da mayores beneficios, el empleado del mes, digamos. Es una cuestión de perspectivas. Nuestro recurrente Fontana Rosa aspiraba jocosamente a tener y escribir un bestseller y se aseguró. Por eso se llama así su primera novela. Nombre y apellido de su agente secreto, precisamente, bestseller. Además, el negro siempre vendió todo y además tuvo infinitos lectores. Porque los libros tienen, por suerte, y uno espera que sean muchos, compradores. Y los escritores tienen lectores. De ahí que uno dice y hace el elogio del libro, pero no del libro en general, sino de lo que dijimos, el libro abierto y el libro usado. Recapitulando, si bien este glorioso acontecimiento anual es desde siempre, desde el rótulo, una feria del libro, básicamente un hecho comercial, también desde el inicio mismo pretendió, con el eslogan del autor al lector, destacar el único hecho fundante que justifica su existencia, juntarlos a ambos y así incentivar, posibilitar la lectura. Cabe entonces entregarse a la experiencia de leer. El poema que sigue, mi mujer me dice, no leas poemas. El poema que sigue, escrito hace unos años, glosa esa idea. El poema se llama Cita a Ciegas, y está dedicado, o está en memoria, de Jorge Luis Borges, lector de lectores. Dice así: despierta tarde, no espía en la ventana los colores del cielo. Es la chica de la Sabia TV la que le explica si habrá nubes o sol esta mañana. Enciende el celular. La cotidiana costumbre del pulgar lo comunica con los usuarios de una agenda rica de vulgaridades de primera plana. Prende la notebook y aunque gaste el día cautivo de esa luz opaca, cree que tiene cierto tiempo todavía por vivir y que la noche lo provee. Entonces saca el Aleph de la estantería, cierra, apaga, silencia, calla y lee. Reflexión sobre la idea narrativa de aventurar. En este segundo momento, uno, desde la condición asumida del escritor, de narrador de aventuras o de ficciones, que lo aventurero, la peripecia del personaje, componente central, trata de describir cuál y cómo fue la experiencia iniciática que lo formó y lo deformó en un camino sintetizado con la fórmula de leer aventuras a la aventura de escribir. Como en el caso del humor, de la canción y de la historieta, uno ha estudiado los relatos de género, entre ellos las aventuras, dentro de ese poderoso corpus reducido por años de ceguera y prejuicio a la categoría de literaturas marginales. Uno ha escrito largamente sobre eso. Y la ocasión ha querido que este acto
coincida temporalmente con lo que podría considerarse la apoteosis celebratoria y el reconocimiento, en los ambiguos, equívocos términos de la difusión masiva como reconocimiento, del autor y de la obra que uno consideró ya hace mucho tiempo el relato más poderoso generado en la Argentina en la segunda mitad del siglo pasado, considerado todos los medios, soportes, géneros y formatos. Un relato marginal devenido clásico. Una vez más, creo que es necesario hablar del Eternauta y de su autor intelectual, el escritor Héctor Oestergel. Todos los caminos de la necesaria justicia literaria y de la justicia secas confluyen en este tránsito virtual, como en el caso del Martín Fierro en su momento, de la circulación por los márgenes y la periferia cultural no calificada al centro, no al canon, que es una categoría sospechosa y elitista, por lo general discriminatoria, al centro, al foco de atención y reconocimiento común, identitario en términos culturales. Juan Salvo es uno. Y así no puedo sino reproducir con vencido pudor y bajo el acápite del Elmore Schwartz, hermosísimo texto de su libro Responsabilidades, que sostiene: en los sueños comienzan las responsabilidades. Este texto, Oestergel, el aventurador, tiene sus años. Héctor Oestergel fue un notable contador de aventuras, pero sobre todas las cosas fue un hombre bueno y un hombre sensible. En ese orden, no en otro. Un hombre bueno que manifestaba su sensibilidad contando aventuras, si se quiere, y un hombre sensible que contaba aventuras que no necesariamente terminaban bien, pero que dejaban en claro que había razones suficientes para sentirse cerca de los personajes buenos. Es decir, sus buenos no necesariamente ganaban. Otra manera más precisa de decirlo, Oestergel era un hombre ético que además escribía. La vida para él no era una cuenta de resultados o una carrera para llegar antes o ser el mejor. No buscó ni la riqueza ni el poder. Quiso ser coherente, escribir y vivir de acuerdo y sin contradicción con lo que creía. Eso es muy valioso y cuesta caro. Y se gana respeto y admiración y memoria como esta, pero se paga, como en su caso, con la muerte violenta. Ese hombre digno, bueno y coherente, que fue el mejor escritor de aventuras que dio este país, además de un ejemplo para uno y para muchos otros, murió asesinado como un perro. Cuando Oestergel escribía, desde los primeros cuentitos infantiles hasta los últimos textos militantes, Oestergel aventuraba. No imaginaba, ni inventaba, ni conjeturaba. Aventuraba. Toda su vida fueron formas de aventurar. Aventurar es imaginar, suponer y proponer con riesgo. Poner la convicción y el cuerpo detrás de la imaginación, de la invención. Es decir, hacerse cargo de lo que se crea, de crear, y de lo que se cree, de creer. Oestergel fue un aventurador. Uno que concibió la vida como una aventura y la vivió hasta las últimas consecuencias. Unos cuentan para vivir, y él lo hizo también durante muchos años. Otros viven solo para contarlo, o cuentan después lo que no supieron vivir. Alguien tiene que vivir para contar lo que otros hicieron, y en el caso de él, ejemplar, murió para que uno cuente cómo vivió hasta sus últimas consecuencias aquello que contaba. No solo imaginar ni fabular entonces, aventurar. Uno cree en el escritor como aventurador. Para el final, uno no es solo lector ni eventual escritor, sino penosamente, como todos, apenas un argentino. Esa orgullosa e equívoca fatalidad, como la nombró Bioy, y describió el gran Sarmiento, peleador y rencoroso, como anagrama de ignorante. A mí lo que más me gusta
en la postulación del gran César Fernández Moreno, argentino hasta la muerte. De esas incertezas y perplejidades, a veces desesperadas por coyunturas como la presente, uno extrajo fuerzas y parcos entusiasmos para redactar, sin otra pretensión que el consuelo equívoco de soltarla aquí, aprovechando la ocasión, esta modesta proposición a modo de solidaria advertencia. Una modesta proposición. Aporte para la sintomatología y el diagnóstico precoz del mal de Birse, enfermedad social degenerativa que conlleva en su etapa final la pérdida irreparable de la vergüenza. In memoriam de Boschi y César Bruto, padres tutelares. Acabo de tirar el agua. Vayamos por partes, como no decía de Ripper, experto en abrir y rasgar, pero no en seccionar y repartir. El rótulo modesta proposición que encabeza este engendro nos remite al filósofo extraordinario Jonathan Swift, quien además de escribir famosas fábulas y alegorías políticas en clave de viajes fantásticos atribuidas al caballero Lemuel Gulliver, luego domesticadas al constreñirse a un anecdotario festivo de pulgarcitos y gigantes, sin la puta volante y sus onomatopéyicos caballos de sabio relincho. Este Swift, dijo, también supo redactar y publicar en el siglo de las luces y de las tinieblas ominosas algunos de los más feroces y contundentes sátiras contra el poder criminal del enemigo y opresor inglés que condenó a su patria Irlanda al hambre y a la muerte de plazo fijo. En un panfleto titulado, lo simplifico, Una modesta proposición para resolver el problema del hambre en Irlanda, el terrible Deán sugiere simple y contundentemente, con estadística y cálculos económicos, siempre hay cálculos, ¿no?, en economía, comerse a los bebés de los pobres. Más aún, que las familias indigentes los produzcan y críen como pollos, como lechones, con tal fin. Mientras los compradores se alimentan nutritivamente, se hace desaparecer o no se suman bocas consumidoras. Es una ecuación perfecta. A uno le gustaría que no se perdiera de vista, por favor, la idea de que es ese espíritu crítico y satírico el que lo anima para intentar estas agónicas reflexiones al borde de la ominosa desesperación. Uso con respecto a lo de modesta. Eso va con respecto a lo de modesta proposición. En cuanto a la naturaleza misma de este texto, su carácter entre un diagnóstico clínico y una propuesta sanitaria, uno reconoce cierta compulsión a formular, munido siempre el escudo de papel descrito por el mentado Echenique. Siempre se le ocurrió a uno algún tipo de vademecum antiincendios o presumido aviso a la población, que de eso se ha tratado siempre, formas prácticas activas de defensa social, autodefensa social. Así, solo o acompañado, más de una vez, a uno se le ocurrió enumerar y promover en circunstancias de emergencia social muy grave ciertos violentos mecálogos, como envite para la resistencia e interpelación colectiva. La primera vez que uno recuerda fue en las postrimerías de la dictadura, acaso en el 81, en las páginas amarillas de la revista Humor. Luego, en las últimas décadas y en plena disputa política, en el 2008 se postuló el irónico mecálogo del buen banquero y en el 2012 el mecálogo del argentino sano en tiempos enfermos. Siguen ahí en las páginas de donde uno ejerció, más sincero que oportuno a veces, la libre opinión y el arte de ultimar durante muchos lunes de tantos años. Obviamente mecálogo era y es un neologismo, un bicho nuevo, léxico sin aspiración de diccionario o de cementerio, como diría Cortázar. Resultado de un permiso acaso abusivo para, a través de la sustitución y el codazo silábico, lograr un ejemplar de cruza entre un sustantivo de resonancia formal y prestigiosa, como el decálogo, con una expresión oral y vulgar reconocible que no mencionaremos. No necesita mayor explicación.
como en el ominoso trabajo de Vargas en La naranja mecánica, pero más en línea con el Julio Jodón de los pameos y meopas, me parece, esa es la idea del mecálogo. Y también es la idea de esto. Pero uno ya no está para mecálogos. No da para proponer este tipo de propuestas de rebeldía. ¿Por qué? Porque uno cuando le pregunta qué le pasa antes de enojarse, uno dice, a mí lo que me pasa y todo esto me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Lo único que queda por explicar entonces es la idea de vergüenza. Sobre todo en estos tiempos, que es el tiempo que nos toca. Al respecto, hace unos años, más precisamente el 11 de abril del 2016, hagan cuenta, uno, entre asombrado y harto una vez más, publicó este soneto de cuya oportunidad se repite sin esfuerzo ni contradicción y tiene el beneficio extra de promover la lectura, o al menos la curiosidad, en este lugar sagrado donde sobra el papel y se apiñan los lectores. Aquel soneto dice todavía, el tiempo que nos toca. Y una vez más el acápite de Borges, le tocó como a todos los hombres, le tocó como a todos los hombres vivir tiempos difíciles. Dice así, cuando Miller dedicó a Rimbaud su ensayo El tiempo de los asesinos, enumeró los trágicos destinos de poetas que el mundo marginó. El tiempo del desprecio, tituló Malraux su denuncia de los campos clandestinos de los nazis, cuando amigos y vecinos partieron de viaje y nadie volvió. Incluso la Hellman mostró sus agallas contra Joe McCarthy con la prosa tensa de aquel tenebroso tiempo de canallas. Aquí medran jueces y encubre la prensa. No pidas justicia y mejor te callas. Vivimos el tiempo de los sinvergüenza. Repasando estas referencias, el exceso de nombres propios y obras ajenas que pueblan saludablemente esta exposición. Borges, por ejemplo, habló de tiempo difícil refiriéndose al puntano Juan Crisóstomo, qué mal que estoy, Lafinur, su tío bisabuelo, nacido durante la colonia en la Carolina, y muerto en el exilio chileno en el año 24. Lafinur era un poeta neoclásico pero sensible, casi romántico, y filósofo positivista, difusor de Locke y de Condillac en aulas demasiado fraileras en aquella época. Lo corrieron mal a Lafinur. Borges le dedicó un hermoso soneto que está en La moneda de hierro, además de la cita memorable al pasar. Le tocó, como a todos los hombres, vivir tiempos difíciles. Una sutileza. Henry Miller, y seguimos juntando autores, me encanta esto. Anoten para leer. Henry Miller escribió tarde sobre Rimbaud, recién hacia 1946, cuando ya había pasado por los trópicos y sobre todo por las crucifixiones publicadas y personales, y descubrió Miller, ya grande, en el precoz iluminado francés, una identidad en negativo, casi un alter ego dislocado. Su tiempo de los asesinos, que acá sacó Sur, 20 años después, en los 60, se refiere a partir del caso Rimbaud a una amplia franja temporal de discurso y práctica opresora utilitaria contra el distinto, el poeta, arco represivo criminal y asesino que arranca en el siglo XIX y lo pisa en el XX. El tiempo del desprecio, la hermosa novela corta del por entonces aventurero y tránsfuga André Malraux, que tuvo su etapa filocomunista, de la que renegaría, es del año 1935, y acá la publicó siglo XX en el año 46.
Fue el resultado de un viaje a la Alemania de un Hitler que ya era el peor 5 años antes de la invasión a Polonia. Malraux es de los primeros en tratar crudamente en ese momento y sin poner énfasis en el antisemitismo, sino en la persecución ideológica, el primero en tratar el tema del desprecio de la vida del otro, de las deportaciones y de la existencia de los campos. La historia del militante Kastner y su apresamiento, tortura y evasión. Finalmente, la Lilian Hellman, gran escritora, se refirió al hablar de Tiempo de canallas en su libro del 76, que es una parte de su autobiografía que publicó el Fondo de Cultura 4 años después, es del 76. ¿Quiénes son los canallas? Los delatores y olvidadizos, pusilánimes y colaboradores activos de la Casa de Brujas en el Hollywood de posguerra y comienzo de los 50, que llevó a la cárcel, entre otros, a Dashiell Hammett por, comillas, actividades antinorteamericanas. En este caso, y guárdense un cachito de atención más, por favor, y les pido disculpas. En este caso, que uno haya escrito acá, y se dirá que también por doquier, se viva hoy en el tiempo de los sinvergüenza, así separado, para enfatizar el peso de la carencia, no es un diagnóstico original ni tampoco novedoso. El sinvergüenza no es un transgresor, un pícaro, un atorrante, un informal desprejuiciado, un avivato, un ventajita, el sujeto perturbador del diálogo del sinvergüenza de Feliberto Hernández. No es ese sinvergüenza. Es algo mucho más grave. Es una idea que a una se le disparó a partir de un recuerdo de pibe. Una referencia anecdótica maternal fechada que muchos de ustedes conocerán. Dice así: en la casa de uno, los mayores, mi viejo, habían nacido en la Argentina del Centenario, postrimerías de la vieja república oligárquica últimamente un poco idealizada. Después esos padres, mis padres, fueron chicos y muchachos en la época de Irigoyen y maduraron en su conciencia o experiencia social y laboral durante la década larga del fraudulento régimen conservador anterior al peronismo, la bien bautizada por el periodista José Luis Torres como década infame. Un acierto de calificación brillante, un obstáculo a la hora de poder volver a utilizar el rótulo para alguna de las décadas que siguieron, como la de los 90, sin ir más lejos. Hubo que buscar otras expresiones en el repertorio del oprobio. Década infame ya estaba usada. Volviendo, en este contexto memorioso, el recuerdo maternal que uno evocó se refería a una campaña periodística que ella, mi mamá, atribuía a la crítica de Botana. Pero no, fue en las noticias gráficas, que era su competencia en el periodismo popular. En el año 1941, el presidente provisional era Ramón Castillo, ultraconservador, reemplazante forzoso, en tanto vice, del enfermo Roberto Ortiz, quien había pretendido neutralizar el fraude sistemático en la provincia de Buenos Aires con la designación de un interventor, Octavio Amadeo. Pero Amadeo renunció y Castillo buscaba infructuosamente a alguien que asumiera ese cargo para hacer el trabajo sucio. Y le costaba encontrarlo. Así es cuando Noticias Gráficas titula en primera plana: se necesita un sinvergüenza. Y así en sucesivos días, hasta que el sinvergüenza apareció, firmó y dispuso lo inaceptable. Ganaron los conservadores con fraude y el tipo se retiró por el foro. Es historia. Tratar de encontrar alguna similitud o homología con hechos que son de común conocimiento y de cínica exhibición en el terreno de la vida política y en el ejercicio de los poderes públicos es una tarea relativamente fácil, una constatación por lo menos deprimente. La vergüenza, como el pudor, la moral, el honor, la culpa, la impunidad y otras escurridizas nociones más o menos abstractas vinculadas con el discurso relativo a una cierta ecología de la conducta, hace bastante tiempo que tienen mala prensa o clara tendencia a cierto ostracismo légico.
a riesgo de extinción por el uso, o lo que es peor, o al menos diferente, por falta de atención a su significado, nadie se anima a usar sin exponerse a que lo miren de reojo. Lo mismo cabe para el arrepentimiento, que ya no se usa, sino que se canjea, y la exaltación del rencor y la venganza contra la posibilidad del perdón y del borgiano olvido. Va a haber que declararlos en emergencia por falta de uso. Pero este eclipse puntual de la vergüenza tiene una historia literaria probable, seguramente apócrifa, que uno tratará de repetir citando sin fuente segura, impunemente, y perdonando la palabra, en esta calva ocasión. Dicen que sobre la decadencia de la vergüenza y otros síntomas del desastre era el título, de acuerdo con una versión taquigráfica de una conferencia que solía dar Mark Twain en sus giras por los USA, nunca recogida en sus obras completas, que era el título, esa decadencia de la vergüenza y otros síntomas del desastre, de un panfleto del siglo XVII que, aunque circuló anónimo, se atribuye al inclasificable Georg Lichtenberg, el brillante físico alemán, el de los corrosivos aforismos que sin querer en cierto momento desataron torrenciales, penosas secuelas de aforismos, incluso en estas permeables orillas culturales del Plata. Según sostiene, acaso con ligereza e ironía, el extraordinario autor de Huckleberry Finn, el panfleto anónimo que había escrito Lichtenberg establece como parámetro, no es esa la palabra que usa, parámetro de medición de la perversidad de una sociedad o de una asociación humana de cualquier tipo, la desvalorización y decadencia o mal concepto en la práctica personal y colectiva del sentimiento y de la sensación de vergüenza. Hasta que la vergüenza descuidada y mal vista e incómoda incluso se pierde. Ahí está Lichtenberg y Mark Twain. Pero uno recuerda a Hernández y los consejos de Fierro en la vuelta del 79 a los hijos, claro contrapunto con los de Vizcacha en la ida de 7 años antes en el 72. ¿Qué dice Fierro? Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, nunca se vuelve a encontrar. Lapidario el payador, porque suele suceder que al que perdió la vergüenza le da vergüenza aceptarlo, y si así no puede ni sepa ni quiera volver a buscarla. La vergüenza es un sentimiento, una sensación diferente de la pena, la risa, la lástima que experimentamos sin temblores de responsabilidad. La vergüenza tiene que ver con la responsabilidad, lindante con la culpa, y es un mecanismo inhibitorio, si se quiere, de autodefensa o de represión sentimental o ética. Lepera, Alfredo Lepera, que todo lo dijo bien, según nos ha contado Ángel Fareta, habla por boca de Gardel en Cuesta Abajo. ¿De qué habla? De la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Esa pena íntima de Gardel Lepera, personal, arrastrada por este mundo, es del año 34, dicha y vista en la pantalla y desde lejos. La película de Gardel en la Paramount. Pero en el mismo año, la Negra Bozán cantaba en vivo y en el teatro porteño Cambalache, donde la vergüenza que experimenta el uno, dice Poliano, es social. La penosa experiencia insoportable del que todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, del que vive la impostura, el que afana en su ambición, etcétera, etcétera. La falta de respeto, el atropello a la razón, dice Poliana, le causa y nos causa vergüenza. Vergüenza propia y vergüenza ajena. La pérdida de la vergüenza, grave enfermedad. Y de eso se trata. Alguna vez termina. Esto es un aporte para la sintomatología y el diagnóstico precoz del mal de Birce, una enfermedad social degenerativa que conlleva en su etapa final la pérdida irreparable de la vergüenza. Y este texto va in memoriam de Oski y César Bruto, que son los padres tutelares. No es casual, lástima que le tiré agua encima,
que uno tenga encima, que uno tenga... ¿Me alcanzás el librito, por favor? De paso les doy un respiro. No es casual que uno tenga aquí, presidiendo el tramo final de esta conferencia inaugural inacabable, un libro excepcional, el Tratado Brutowski de Medicina, según Oski César Bruto, publicado en el 2023 en la colección Papel de Kiosco de la editorial de la Biblioteca Nacional. El volumen, coordinado por la avasallante y creativa Judy Gociol y colaboradores múltiples, reúne por primera vez los fascículos completos de 2 series dedicadas por Warnes y por Conti, tándem inseparable del humor argentino, al comentario y la ilustración desaforada de todos los aspectos de la medicina universal. Este volumen reúne por primera vez las 2 colecciones publicadas en los años 50, el Medicinal Brutowski Ilustrado, que circuló acá en la Argentina, y el hasta entonces inhallable Vademecum Brutowski, Medicinae, aparecido en Chile. Un libro increíblemente hermoso. A uno le tocó, tuvo el privilegio, la verdad, de asistir poco y sin tocar nada al proceso de investigación y edición de esto. Un lujo. Probablemente uno no puede asegurarlo, fue del fijoneo entre los materiales provenientes de los ingentes documentos escritos por el prolífico Carlos Warner César Bruto, y entre mucho papelerío desechado, entre documental y de ficción, que tuvo uno la oportunidad de acceder, en ese caso, al texto mecanografiado en papel ya amarillento que constituye el cuerpo principal, el nudo de este texto que vamos a glosar. Nunca publicado en ninguno de los fascículos acá reunidos, ni en ninguno de los otros libros de Warnes, con Oskio solo, que él dejó para el regocijo general. Sobre todo, lo que me gustaría ser a mí, si no fuera lo que soy, que aparece citado como acápite de Rayuela, o los insoslayables brutos consejos para gobernantes. Lo único que uno puede hacer es glosar de memoria y sin aspirar a transmitir textualmente las ideas y referencias que el incierto autor despliega. Si no es de Birce y Warnes, sería bueno que pudiera ser de ellos. Nunca se publicó estudio alguno, ni en esto Brutowski, ni en otra parte o bajo otra firma, nada referido a la que ha llamado mal de Birce. Pero el nombre de la terrible enfermedad es un dato, como en el caso del mal de Chagas o el Alzheimer, sin ir más lejos. El rótulo de la enfermedad no se refiere a la persona del sujeto, sino al descubridor. Y en este caso no se trata de un científico, ni un médico, ni investigador, sino de Ambrose Bierce, el famoso escritor norteamericano con una obra ingente y fragmentaria volcada durante décadas en periódicos de la vuelta del siglo. Estilista epigramático de filosa factura y uno de los mayores cultores del relato de terror y el humor negro. Ambrose Bierce es el autor, como ustedes sabrán, de las memorables El Club de los Parricidas, los cuentos de civiles y soldados que tradujo maravillosamente Pepe Bianco para Jorge Álvarez en los 60, y el sulfuroso Diccionario del Diablo, traducido por Walsh. Uno lo leyó en la edición de Calicanto, prologado por Horacio Achával, y justamente con Walsh ya asesinado. Todo indica que la página nunca firmada ni publicada surge del cruce creativo entre la ferocidad y el humor negro del mismo Bierce, que habría preparado el libro original, de ahí el homenaje, y la ironía más burlona que el letal de Warnes. Si no fueron ellos, ese papel igualmente merece ser difundido. El mal de Bierce es una enfermedad social degenerativa que consiste, dijimos, en la paulatina pérdida de la vergüenza. El paciente, como quien pierde el pelo, pierde peso, pierde la memoria, pierde un dedo o pierde la calma, pierde la vergüenza. No hay referencia precisa a su origen, ni hay una historia confiable del mal, que parece antiguo, aunque nunca estudiado en su especificidad. Hay evidencias, sí, de la acelerada expansión en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia. El mal de Bierce, lamentablemente, es muy contagioso y no hay vacuna. Tampoco hay un curso de investigaciones serias para conjurar su expansión mundial. ¿Acaso se deba a su capacidad de enmascaramiento o por la naturalización de los síntomas,
no percibidos siquiera como anomalías de conducta. El enfermo del mal de Birse, habitualmente omnipotente y poderoso, no se percibe enfermo. Lo detectan y padecen los demás. Es por eso fundamental, y eso es una tarea para todos, en esta etapa crítica del diagnóstico precoz del posible sinvergüenza. Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente. En el registro verbal, a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Birse convierte a los demás en blancos móviles de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Birse obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo, es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso, la megalomanía y la consecuente arrogancia. Lindante con el ridículo, este síntoma requiere para ser neutralizado una ineludible colaboración del paciente, pero no es fácil, por supuesto. ¿Acaso es imposible? El enfermo del mal de Birse está imposibilitado para una autopercepción objetiva. Eso le impide, por ejemplo, darse cuenta de su ignorancia, lo que no sabe o sabe mal, o de su inconsecuencia, decir hoy lo contrario de ayer o mañana, sin aparente contradicción. Finalmente, la víctima, porque aunque su soberbia no lo admita, es una víctima, el enfermo del mal de Birse puede padecer de una penosa tendencia a la confusión conceptual. Así, en términos de la vida en comunidad, podrá confundir la patria con una empresa, podrá confundir el Estado presente con un árbitro ciego y, según la definición del sabio Gila, la economía con la econosuya. Resumiendo, nos cabe estar atentos a todos, enfrente, a nuestro lado o en el espejo personal de cualquiera de estos síntomas lamentablemente generalizados. Y tenemos que obrar en consecuencia antes de que sea tarde. La verdad, mientras nos dé vergüenza, mientras sintamos vergüenza, habrá esperanza para todos y para cada uno. La vergüenza es hoy salud. Vamos a brindar por eso. Salud. Buenas tardes. Juan Sasturain con esta conferencia inaugural de nuestra 49ª feria.